Ya estamos grabando. Cambio la camarita. El gatito está indicando que está cargando el sistema. Y aquí va. Ya, muy bien. Entonces, nosotros en la clase pasada terminamos con un teorema bastante importante, que es el que nosotros vamos a utilizar, como les contaba, para poder determinar la antiderivada de funciones. ¿Ya? Y ese teorema, en realidad el corolario decía que si f y g son funciones continuas derivables, funciones continuas y derivables en algún intervalo i, ¿cierto? No le vamos a poner más intervalo i, ya asumimos que ese intervalo va a ser, que el i mayúscula nos va a indicar un intervalo, tal que el f' de x es igual al g' de x, entonces dijimos que f de x es igual al g de x más una constante. ¿Ya? Partimos con eso. Dos funciones continuas derivables, tal que sus derivadas son iguales, entonces estas funciones solamente difieren de una constante. Eso es lo que nos decía el corolario. Y ahora vamos a pasar al teorema, que es como una consecuencia de esto, pero ya con las palabras que nosotros definimos. ¿Ya? Entonces vamos con el teorema. Y el teorema dice, el teorema dice, si f es una antiderivada de f minúscula, ¿cierto? Hacemos esa distinción. La f mayúscula la usamos por lo general para las antiderivadas en un intervalo i. Entonces, toda antiderivada de f, dice el teorema, toda antiderivada de f es de la forma f de x más c, ¿ya? Para alguna constante c. C, entonces, un número real. Ya, si se fijan, es prácticamente lo mismo que nos decía el corolario anterior, pero ahora ya con la definición de antiderivada. ¿Ya? Entonces, si f es una antiderivada de alguna función cualquiera, todas las otras antiderivadas van a ser de esta forma. ¿Ya? Van a tener esta forma más alguna constante. ¿Ya? Y la demostración es bastante sencilla. Tenemos que utilizar este corolario. La demostración entonces dice, sea G una antiderivada, déjenme ingresar al estudiante que viene llegando, G es una antiderivada de F, entonces, ¿qué es lo que sabemos de la derivada de G? La derivada de G mayúscula es f de x, ¿cierto? Tal cual como sabemos, y por lo tanto, si el f es una antiderivada, el f' también es f de x. Entonces, luego, el g' de x es f' de x. Las derivadas son iguales. ¿Ya? Y si las derivadas son iguales, entonces el g de x, no sé si se ve esa parte de acá abajo, se ve como justito. ¿Ahí? Entonces el g de x es igual al f de x más c. ¿Ya? Aquí entonces está demostrado, no hemos hecho ninguna demostración muy complicada, sino que estas definiciones son como más técnicas, ¿cierto? Usan harto la definición, los teoremas anteriores, los corolarios anteriores para poder demostrar lo siguiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el proceso de antiderivación es encontrar esta familia de funciones que van a depender de un solo parámetro, que es esta constante.
¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a llamar el proceso de antiderivación o antidiferenciación. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya. Entonces, como decíamos, todas las antiderivadas tienen la misma forma, salvo un parámetro. Y entonces, todas las antiderivadas de f, aquí, todas las antiderivadas de f son una familia de funciones uniparámetricas. Uniparámetricas, ¿ya? O sea, estas funciones solamente varían con un solo parámetro, que es lo que nosotros llamamos esta constante. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la notación que nosotros vamos a utilizar para la antiderivada es el mismo símbolo que usamos para la integral la clase pasada. O sea, si la f mayúscula es una antiderivada y el f' de x es el f de x, podemos nosotros hacer como un pequeño juego algebraico para dejarlo en la notación que a nosotros nos interesa. Aquí entonces podríamos escribir la derivada de f de esta forma, ¿ya? Y finalmente podríamos escribir el diferencial del f mayúscula va a ser igual a la función por el diferencial de x, y tomando en cuenta la antiderivada o el antidiferencial se va a anular con el diferencial, llevamos a la notación que ya conocemos, que la integral de f de x es esta f mayúscula, ¿ya? Más alguna constante, ¿cierto? Este es el proceso que nosotros vamos a realizar durante esta primera unidad. Esto es a lo que nosotros vamos a llegar. ¿Ya? Eso es. Entonces, en esta clase, nosotros vamos a, utilizando las reglas de derivada, usar el proceso inverso para poder encontrar una suerte de reglas para la integración. Ya. Entonces, vamos allá. Ya. Lo primero que se trabaja con la integración es darte cuenta que la integración cumple con la linealidad. La linealidad de la antidiferenciación. Antidiferenciación. ¿Qué quiere decir la linealidad? Que la integral cumple con lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de una constante por una función más otra función, lo que me dice la linealidad es que yo puedo separar. Puedo separar. Y por lo tanto, la constante me quedaría fuera de la integral y puedo calcular una integral primero y después calcular la otra integral, siempre y cuando se estén sumando. ¿Ya? O sea, me dice que si tengo una suma de funciones dentro de la integral, yo las puedo separar. Y si tengo una constante que esté multiplicando a la función, puede quedar afuera. ¿Ya? Esta es una regla muy importante de la antidiferenciación. Y se puede demostrar igual usando la definición que tenemos para esta antiderivada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a las formulitas de integración. Ya. Vamos a las formulitas de integración. Si tengo una función constante, si mi función es constante, entonces, ¿de qué forma debería ser mi f de x? Mi f mayúscula. Profe, ¿puede subir la cámara, por favor? Ah, perdón. Tienes toda la razón. No me estaba No pasa fijando. nada. Sí. Ahí sí. Por ahí. Por ahí. Ya. Si el f de x es una constante cualquiera,
¿cómo debería ser mi f mayúscula? O pongámosle, no una constante, pongámosle un a, una función constante. Entonces, ¿cómo debería ser la forma de mi antiderivada? Cosa que yo, al derivar esta función, me dé una constante El X. el x, ¿cierto? Y si es una constante cualquiera, tenemos que ponerle aquí un a por x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo derivo, ahora esta función antiderivada nos va a dar a, ¿cierto? Y nos faltaría aquí agregarle el más c. ¿Ya? Entonces, si lo escribimos con la notación de antiderivada que nosotros ya tenemos que esto sería la integral de a de x. Es precisamente esta función que está aquí, ax más c. ¿Ya? Ahí nosotros ya calculamos nuestra primera integral, usando el proceso inverso de la derivada. ¿Ya? Este es el caso general, por ejemplo, de la constante 1. Si tengo la integral de dx, aquí puedo asumir, ¿cierto?, que la integral con el diferencial se elimina y me queda la x solita más la constante. ¿Ya? Vimos el caso general. Ya. Y también vimos parte de esto la clase pasada. Pero vamos ahora con otra función. Por ejemplo, si tengo un f de x igual a x, ¿cómo debería ser la antiderivada para que al derivar me quede esta función? ¿Cuál debería ser? X cuadrado medio. X cuadrado medios, perfecto. ¿Sí? X cuadrado medios. ¿Ya? Y vamos a hacer una serie de estas funciones y vamos a ver cuáles son sus antiderivadas para que podamos ver una regla general, la regla que cumple. ¿Ya? Si yo derivo esta función, ¿cierto? Me va a quedar el 2x y el 2 con el 2 del denominador se cancela. Perfecto. Ahora si tengo el x cuadrado, ¿cuál debería ser la antiderivada? X al cubo partido en 3. Perfecto, ahí está. X al cubo partido por 3. ¿Ya? Y se va viendo el patrón que se forma, ¿o no? Si tengo x al cubo, ¿cuál debería ser la antiderivada? X a la cuarta partido en 4. Perfecto. X a la cuarta partido por 4. Por lo tanto, este patrón sigue siempre y cuando el n sea un número natural. ¿Ya? Más adelante esto se extiende a los números enteros y a los números reales, pero nosotros ahora solamente lo estamos trabajando con un n natural. Por lo tanto, la integral del x a la n de x, no olvidar que este dx por el momento solamente lo estamos utilizando para ver la variable con la que se está integrando. Va a ser finalmente el mismo x elevado a el sucesor, ¿cierto?, del exponente que tenía, dividido en ese mismo exponente. ¿Ya? Bastante similar a la regla de derivada, ¿cierto? Pero como el proceso inverso. En la derivada del exponente queda multiplicando y se disminuye 1. Ahora es al revés. Al exponente se le aumenta 1 y se divide por ese mismo exponente. ¿Ya? No sé. Totalmente el proceso inverso. Y claro, ¿cierto? Más, más la constante c. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ya, vamos a ver. ¿Podríamos demostrar por inducción o no eso? Claro, se puede demostrar Para por... naturales. Sí, se puede demostrar por inducción. Y de hecho, demostrémoslo por inducción. Para todos los n naturales. ¿Ya? Aprovechamos de recordar cómo se hacían las demostraciones por inducción. Lo malo que cuando no hay números naturales no sirve la inducción. Claro, esto funciona solamente para los números naturales.
Ya, ¿cuál va a ser mi proposición? Mi proposición es que la integral de x elevado a n de x siempre va a ser de esta forma. X elevado a n más 1 dividido en n más 1 más c. Entonces lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es probar que si funciona para n igual 1. Para n igual 1, sabemos que es cierto. ¿Cierto? Uno lo puede demostrar fácilmente, que esto nos da x cuadrado medio más dividido por 2 más c. Funciona. No hay ningún problema en esa parte. Asumimos que es cierto para un n cualquiera. A mí me gusta cambiarle un poco la letra para diferenciar que estamos haciendo un caso específico. O sea, si asumimos que funciona para un k, tenemos x elevado a k más 1 dividido en k más 1 más c. Lo que tendríamos que demostrar es el siguiente: k más 1. Entonces tendríamos aquí que esto es la integral de x elevado a k más 1 de x igual a x elevado a k más 2 dividido en k más 2 más c. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces aquí ya, no podemos demostrarlo inmediatamente porque necesitamos una de las técnicas de integración que vamos a ver más adelante. Pucha, que fome. De verdad pensé que podía haber funcionado. Ya. Oh, pucha, igual pensé que iba a funcionar. Sí, vamos a dejarlo Podríamos hasta después. entenderlo. Ya, ¿sí? Porque aquí, para demostrar esto, tendríamos que hacer lo siguiente. Voy a borrar arriba que ya lo utilizamos. A ver, la verdad es que me pillaron desprevenido con esta demostración. Así podríamos realizarlo. Ya. ¿Qué sabemos de esta integral? Podría utilizar la integración por partes para demostrarlo. Claro. Esto es x elevado a k por x de x. Y claro, aquí si una sustitución simple no te va a funcionar. Así que claro, habría que hacer la integración por partes. Y la integración por partes te dice que tú tomes un u. Vamos a poner el u x. Entonces el du es dx. El b sería x elevado a k dx. El db. Por lo tanto, la integral de esta ya la conocemos. Le va a k más 1, k más 1, más un c. Entonces tú tienes aquí que se multiplica u por este de aquí. Sería x por x elevado a k más 1, dividido en k más 1, menos la integral de b de u. Aquí de una forma. X, k más 1, dividido en k más 1, más c. De x. Ya, y este se lleva para acá y se divide por 2. Igual no llegamos al resultado correcto. Ya, pero no. Dejémoslo para después. Me pillaron desprevenido con esa demostración. ¿Ya? Pero vamos a asumir que es cierta esa regla, ¿cierto? Más adelante la vamos a demostrar. Ya, entonces ya llevamos dos reglas de derivación. La vamos a dejar aquí al costado. ¿Cierto? La integral de la función constante, en este caso 1, va a ser x, y la integral de la potencia va a ser x elevado a n más 1 dividido en n más 1 más c. ¿Ya? Vamos a dejar eso ahí para que nos ayude después para calcular distintas integrales. Ya. Hay una función más que no cabe dentro de este caso, que es cuando el n vale menos 1. O sea, cuando tengo la función 1 sobre x. ¿Ya? Y aquí tenemos que recordarnos más qué función me daba como derivada 1 partido por x. El logaritmo natural. El logaritmo natural. El logaritmo natural, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural era 1 sobre x. Por lo tanto,
agregamos una más a nuestro caso, ¿cierto? Que sería esta función, el logaritmo natural de x más c. ¿Ya? Este funciona para todos los n naturales y en realidad para cualquier número real, como les comentaba, pero menos para cuando el n vale menos 1, que es cuando nos da este integral que finalmente da el logaritmo natural. ¿Ya? Nos podemos dar cuenta aquí que no funciona para el n-1 porque aquí se indeterminaría la fracción. ¿Ya? Así que para la integral de 1 sobre x, logaritmo natural. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, es que esta tablita ustedes se la vayan aprendiendo, vayan ejercitando con esto para que cuando nos toque calcular integrales más complicados, con más trabajo, esto sea nuestra base. ¿Ya? Nos quedan más. Profe, ¿Sí? sí se puede por integración por parte. Sí, ¿Sí? Ahí. sí da. Buenísimo. Gracias, Alberto. Ya. Si mi función es el coseno, ¿qué función derivada me da el coseno? ¿O la derivada de qué función es el coseno? Seno. El seno, ¿cierto? El seno de x. ¿Ya? Y asimismo podríamos, si mi función es seno, ¿la derivada de qué función me va a dar el seno? Yo creo que menos seno. Menos coseno. Menos coseno aquí, ¿cierto? Menos coseno. Porque la derivada del coseno solito es menos seno. Entonces le tengo que poner un menos para que se me elimine el signo. ¿Ya? Aquí tenemos dos reglas más. Las trigonométricas más sencillas. O sea, la integral del coseno de x es seno de x más c. Y la integral del seno de x es menos coseno de x más c. ¿Ya? Vamos bien con nuestro pequeño formulario. Ya, continuamos. Algunas de las sencillas también, que son inmediatas por las reglas de derivación, son, si mi función es e a la x, ¿qué función derivada me da el e a la x? Esa queda igualita. El mismo, ¿cierto? La derivada de e a la x es e a la x. ¿Ya? Aquí tenemos otra regla más. O sea, quiere decir que la integral de e a la x de x es precisamente e a la x, más alguna constante. ¿Ya? Y aquí entramos un poquito más complicado, pero yo creo que podríamos llegar igualmente al resultado. Si el f de x es la secante, ¿qué función hace que la derivada sea secante cuadrado? Tangente. La tangente, ¿cierto? No me he escapado de la pizarra, ¿cierto? Casi. La tangente más una constante. ¿Ya? Entonces, la integral de la secante cuadrado de x es precisamente tangente de x más c. ¿Ya? Seguimos con nuestro formulario. Y asimismo, con la secante, también está el de la cosecante. El de la cosecante cuadrado sería menos cotangente. Ya siguiendo la misma idea del seno y coseno cuando cambian de signo. ¿Ya? Entonces, solamente para escribir una y no las dos, el cosecante sería menos cotangente. ¿Ya? Y asimismo, tenemos el ejemplo de la función secante por tangente. ¿Qué función hace que su derivada sea secante por tangente? Secante. La secante, ¿cierto? La derivada de la secante es secante tangente. ¿Ya? Esas reglas de derivación las tenemos que tener muy presentes. ¿Ya? Así que si pasaron el curso de
de cálculo 1 y dijeron, ya nunca más vamos a ver derivadas. Por el contrario, siempre las vamos a ver. ¿Ya? Así que ahí tenemos una más. Ya, hay una que en realidad no es tan directa, pero que la vamos a utilizar ahora igual como fórmula básica y vamos a demostrarla igual, que es la derivada de la secante, o sea, la integral de la secante. ¿Ya? Como les comentaba, esta no es tan inmediata, ¿ya? Pero la vamos a escribir de la siguiente manera. La integral de la secante es el logaritmo natural de secante más tangente. Más c. ¿Ya? La vamos a escribir como una de las integrales básicas. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a demostrar que sí funciona? Derivando nuestro lado derecho. ¿Ya? Entonces, prepárense que vamos a hacer esa derivada. Ya vamos a dejar aquí un espacio para después borrarlo, ya solamente para ver que funciona. Nuevamente, esta la consideramos como una de las básicas porque la vamos a utilizar después. Entonces, vamos a nosotros a derivar esta expresión de aquí. Ya, entonces tengo que usar la regla de la cadena. La derivada del logaritmo sería 1 sobre el argumento, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí secante x más tangente x. ¿Ya? Después tendríamos la derivada del argumento. Derivada de la secante, dijimos que era secante tangente. Más la derivada de la tangente, que recordamos que es secante cuadrado de x. Y aquí ya está listo, ¿cierto? Bastaría con factorizar por secante y el secante tangente se va a cancelar. O sea, factorizamos por secante y va a tener tangente de x más secante de x dividido en secante x más tangente x. Y aquí se cancela. Se cancela el secante más tangente y nos quedamos solamente con secante, que era precisamente a lo que queríamos llegar. ¿Sí? La integral de secante es toda esta expresión porque la derivada de toda la expresión de la derecha es secante de x. ¿Ya? Esta la vamos a utilizar como una de las básicas, fórmulas básicas de integración. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Qué pasa? O sea, es que hay un valor absoluto. O sea, se entiende que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0, pero al derivarlo no pasa nada con el valor absoluto. Buena pregunta, Alberto. Sí, es más que nada por la preocupación, ¿cierto?, de que lo que queda aquí dentro no sea negativo, pero cuando tú derivas o tú integras, estás asumiendo que tu función es continua y derivable. Ya, lo más probable es que en esos puntos donde el secante más tangente cambia de signo, no sea continuo o derivable en ese intervalo o en ese punto, y hay que calcularlo específicamente en ese punto. Entonces se pierde cuidado a nivel general. ¿Sí? Porque como es tan específico en un solo punto, se pierde cuidado. Ahora, claro, ese tema se trabaja después cuando ya empezamos a trabajar con la integral definida. Todos esos cuidados que hay que tener con esta parte. Pero muy buena pregunta, Alberto. Ya. Muy bien. Entonces seguimos continuando con nuestra primera tablita de integrales. La que nos queda sería una que es muy interesante. Por ejemplo, 1 más x cuadrado. ¿Qué función al derivar te da 1 más x cuadrado? ¿O 1 sobre 1 más x cuadrado? ¿El logaritmo del denominador o no? Arco tangente. Sí, es arco tangente. ¿Ya? Y vamos a ver inmediatamente por qué no ocurre
lo otro. Arco tangente de x más c. ¿Ya? Si hubiésemos dicho que esto es logaritmo natural de 1 más x cuadrado, si intentamos derivar, nos va a quedar algo más. ¿Ya? Y esto era por si alguien recordaba cuál es la derivada del arco tangente. ¿Ya? No hay mucho problema ahí. Si intentamos derivar esto, sería la derivada del logaritmo, que es precisamente 1 más x cuadrado, nos queda la forma, pero ahora me falta la derivada del argumento, que aquí sería 2x. Entonces, este 2x no aparece aquí en mi integral. De hecho, esta va a ser una de las técnicas de integración que vamos a utilizar. ¿Ya? Pero por eso no es el logaritmo del argumento. Como en el caso de acá, ¿cierto? Cuando el x sí es lineal, sí se puede hacer este juego. Profe, la función que está entre el signo de la integral y entre el dx ¿tenía nombre o no? ¿O no se le pone nombre? Así como integrando o cosas así. Sí, creo que recibe el nombre de integrando. No, no se ocupa mucho en la literatura, sí. Ah, ya. Pero sí, parece que es integrando el nombre. Ya. Y la última que nos falta, que cabe dentro de las integrales básicas, es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Esto lo vamos a tomar como básico para después trabajar lo que se llama la sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué función al derivar me da 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado? El arco seno. Ya. Alberto parece que ha estudiado un poco el tema. El arco seno. Es que eso yo lo veo todos los días. Ya, ya. El arco seno, la derivada del arco seno, nos da 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cierto? Eso yo creo que lo tomaron el semestre pasado cuando derivaron las funciones inversas. ¿Ya? Ahí uno hace este juego para poder calcular la derivada del arco seno. ¿Ya? Así que estas integrales, chiquillos, nosotros las vamos a tomar como básicas. ¿Ya? Vamos a ver un par de ejemplitos. Pero esto es lo básico. Esto es lo que nosotros tenemos que saber ya para poder continuar de mejor manera. ¿Sí? Falta una, la de cuando al integrar da el arco secante. Ya, me dejas pillo ahí, Alberto, ¿eh? Pero Es parecida a la del arco seno. no recuerdo bien cómo es, pero parece que es... En el denominador se pone una x multiplicando la claro. raíz Sí. y de lo que está dentro de la raíz como que cambia de Ya. x cuadrado menos b. Sí. En realidad, claro. Es... Chuta, ya, lo va a tener que buscar en internet, Alberto. X cuadrado menos 1 es lo que está dentro de la cantidad Se subrayadas. acabó la pizarra, profe. Se me acabó la pizarra. A ver. Gracias. Ya. Sería la integral de x raíz de x cuadrado menos 1. Eso sería arco secante. Sí. Ya, más c. Ya. En realidad, esta no sé si tomarla como básica ya, pero claro, cuando nosotros nos enfrentemos a alguna integral de este estilo, lo más probable es que lo hagamos con la sustitución trigonométrica. No utilicemos la tabla como para decir, esto es inmediatamente esto. ¿Ya? A diferencia del arco seno, cuando a nosotros en algún ejercicio nos toque hacer algo parecido a esto, ya sabemos que es arco seno. ¿Ya? Pero ya dejémoslo aquí como parte de lo básico, aunque no es tan básico. ¿Ya?
Entonces, estas son las fórmulas básicas de integración, las que nosotros tenemos que sabernos, ¿ya? Las que ocurren nosotros conociendo la derivada de las funciones que están en la derecha, como resolviendo la antidiferenciación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Vamos bien? La integral Sí. de la tangente igual quizás podría ser importante. Sí, esa la vamos a ver más adelante con la sustitución. La sustitución simple. Ya. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Vamos a ver primero un ejercicio práctico y después vamos a resolver un par de integrales para ya prepararnos para la próxima semana. Un ejercicio práctico que va a decir la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto Q1,3 es y igual x más 2. ¿Ya? La ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto 1,3 es y igual a x más 2. Si en cualquier punto de la gráfica se tiene que f, la segunda derivada de f es 6x, entonces nos piden encontrar la ecuación de la curva. Ya. Oh, como que se fue apagando el plumón de a poquito. Ya. Este podríamos verlo como un ejercicio físico, ¿cierto? La ecuación de la recta tangente tiene que ver más o menos con el tema de la derivada, ¿cierto? O sea, con el tema de la velocidad. La segunda derivada tiene que ver con el tema de la aceleración y nos están pidiendo encontrar la curva de su desplazamiento. Podría ser algo así, ¿ya? Si no, lo podemos tomar como un ejercicio puramente matemático. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio? Si sabemos que la segunda derivada es 6x, tenemos que la primera derivada sería una antiderivada de esto, ¿cierto? Si la segunda derivada es 6x, si yo encuentro la primera derivada, tiene que ser una antiderivada de esta de aquí. Entonces, una antiderivada de 6x puede ser 3x cuadrado. 3x cuadrado, ¿cierto? Más una constante cualquiera, ¿cierto? Aparte sabemos que si esta es la derivada me da la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, aquí me dicen que la derivada de la recta tangente en el punto 1,3 es igual a x más 2. O sea, la pendiente de la recta tangente es 1, ¿cierto? Hay un 1 ahí que está escondido. Entonces, de ahí sacamos la información de que f' de 1 es, bueno, aquí se reemplazaría, ¿cierto? Sería 3 más c, pero también sabemos que tiene que ser 1, tomándolo de las dos formas, ¿cierto? Como la pendiente de la recta tangente y la función evaluada en el punto. Usando estas dos informaciones tenemos que el c vale menos 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la primera derivada es 3x cuadrado menos 2. Entonces, ahora yo quiero encontrar la función original. Y la función original tiene que ser una antiderivada de esto que está aquí. Ya. Antiderivemos esta expresión que está acá. ¿Cuánto debería ser? Una antiderivada de esto.
X al cubo menos 2x. Perfecto. X al cubo, ¿cierto? Porque el x cubo tercio se va a cancelar con el 3 que está aquí, menos 2x, ¿cierto? Más Menos C. 2x, más la constante de la antiderivación. Entonces, ahora nos faltaría encontrar cuál es el valor de esta constante, que no es la Sí. misma constante que está acá, ¿cierto? Podríamos ponerle un D, para decir que son diferentes. Lo evaluamos en el punto por el cual pasa. Y lo evaluamos en el punto en el que pasa la función, ¿cierto? El punto Tenemos 1,3. Y eso nos va a dar exactamente el punto D. Haciendo eso, entonces, podríamos decir que f de 1, reemplazamos, nos va a dar 1 menos 2 menos 1 más D, y sabemos que el f de 1 vale 3. Y eso nos da a nosotros el valor del D. Finalmente el D vale 4. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra curva original es nuestro f de x. Ya, para la próxima clase voy a tratar de colocar bien la camarita para que se vea toda la pizarra. Sería x cubo menos 2x más 4. ¿Ya? Aquí está. X cubo menos 2x más 4. ¿Ya? Podríamos verlo gráficamente en el GeoGebra y entender toda la información que está acá. Toda la información que nos está entregando el ejercicio. Ya comparto pantallita entonces. Aquí está. Ya, lo que nos está diciendo el problema es que la función x cubo menos 2x más 4 es esta función que está acá. ¿Ya? Pasa por el 1,3, como aparece aquí. 1,3. Vamos a ponerle q igual a 1,3. Ahí está el punto q. Y la recta tangente a la gráfica es y igual x más 2. Precisamente es la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ya? Y aparte dice que en cada punto la segunda derivada es 6x. ¿Ya? O sea, en el eje x negativo la segunda derivada es negativa. Y podemos ver que la segunda derivada es negativa, ¿cierto? Tiene la carita triste, la concavidad es negativa. Y a partir del eje x positivo, la segunda derivada es positiva. O sea, carita feliz. Perfecto. Ya. Súper bien. Ya, en estos últimos minutitos que nos quedan, vamos a hacer un ejercicio más. Un ejercicio más para ver si se entendió bien todo este tema de la integración. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio final, ya nos preparamos para la próxima semana entrar a las técnicas de integración. Ya, a ver, tendría que ser la integral de y más 1 al cuadrado dividido en y por 1 más y cuadrado de y. Ya, ¿cómo calcularíamos nosotros esa integral que aparece ahí? Usando solamente las técnicas que ya empezamos a trabajar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos hacer este ejercicio? Se puede hacer de distintas maneras, pero hay algunas técnicas usando solamente las herramientas que utilizamos hoy día, usando las fórmulas de integración. Claro, ese es el objetivo. El objetivo es calcular la antiderivada. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque no tiene ninguna de las formas que hemos trabajado.
Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a algún ejercicio así donde en realidad no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer, partamos con los pasos más sencillos. Por ejemplo, aquí, este cuadrado del binomio, desarrollemos el cuadrado del binomio. Veamos aquí llegamos. Llegaríamos a i cuadrado más 2i más 1 dividido en i por 1 más i cuadrado. De ahí. Entonces lo que puedo hacer aquí es separar las fracciones. Separar las fracciones de forma que a mí me acomode. Por ejemplo, puedo dejar el 1 más i cuadrado en una sola fracción. Y tengo 1 sobre 1 más i cuadrado de i. Y puedo separarla en otra fracción, que me deje el 2i dividido en i por i1 más i cuadrado de i. ¿Ya? Se puede hacer, por cierto, el numerador sí lo puedo separar, siempre y cuando los denominadores los deje iguales. Y ahora se eliminan grandes elementos que me dejan muy simple la integral. Entonces, en esta primera integral tengo solamente de i sobre i. Ya sabemos cuánto vale. Y en la otra tengo 2, que es constante, así que lo puedo dejar afuera. La integral de i sobre 1 más i cuadrado. Y esta también la sabemos por tabla. Entonces, tenemos que esta primera integral es logaritmo natural de i, ¿cierto? Logaritmo natural de i, más esta segunda integral que es arco tangente. Arco tangente de i. Más c. ¿Ya? Entonces, así nosotros vamos a poder resolver antiderivadas. ¿Ya? Si no se entendió mucho lo que hicimos recién, vamos a volver a repasar este tema el día lunes para volver a tocar o para empezar ya con la sustitución simple. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando pasamos al escribir el logaritmo natural, ¿no deberíamos colocar valor absoluto de i ahí en ese caso? Tienes toda la razón. Sí. Ok. Sí. En estricto rigor, sí, hay que ponerle que el i sea positivo. Vale, súper. ¿Sí? ¿Se entendió bien, chiquillos, lo que hicimos, no? Sí. Sí. Perfecto. Ya. Ya, súper. Entonces, nuevamente, cuando nos enfrentemos a algún ejercicio donde no sepamos qué miércoles tenemos que hacer, podemos empezar con lo sencillo. ¿Ya? Aquí desarrollé el cuadrado del binomio, que era prácticamente lo obvio que había que hacer. Y aquí me di cuenta que tengo el i cuadrado más 1, que lo puedo simplificar con lo que está acá abajo. Y eso fue lo que hice. Separé el i cuadrado más 1 del 2i. Y ahí me di cuenta que se simplificaban varias cosas y ahí estaba resuelto el ejercicio. Profe, ¿Sí? ¿es necesario aprenderse como las fórmulas de las integrales? Las básicas, sí. Es que, por ejemplo, esas del arco tangente. Esta del arco tangente, sí. Esta sí hay que aprendérsela de memoria. ¿Ya? Yo creo ¿Y alguna que... memotécnica? ¿Alguna mnemotecnia? Buena pregunta. No tengo ninguna preparada. Ninguna preparada. ¿Ya? Les comparto pantalla del material, el apunte de la UFRO que tiene sobre este tema, se los voy a subir al campus virtual, ¿ya? Para que tengan el material también ahí, un material extra para estudiar. Y aquí están las fórmulas básicas de integración. ¿Ya? Y claro, pues las últimas 3 yo creo que son las que uno no se las sabe. La otra yo creo Sí. que sí es cierto, pero estas últimas 3 son prácticamente las más complicaditas. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final?
No, profe, bastante claro todo. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ya, perfecto entonces, chiquillos. Entonces, si quieren estudiar ya el tema para la próxima semana vamos a empezar con las técnicas de integración. Ya, sustitución simple, sustitución por parte y sustitución trigonométrica. Eso vamos a ver la próxima semana, si es que alguien quiere meterse de antes en el tema. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. Que tengan bonito día, bonita tarde. Chao, profe. No, Nos profe, vemos. cuídese. Nos vemos, Lola. Chao, profe. Máster. Chau, chau. Profe, que esté bien. Adiós. Chau, chau. Profe. Adiós. Chao, chao, che. Adiós. Chao, profe, Ya, gracias. nos vemos. Chau, chau.